A Él sea la gloria. Alabado sea Dios. En Hebreos 11:6, usted sabe lo que dice, pero lo voy a leer. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca, que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso se llama dependencia de Dios. El que a Dios se acerca, es necesario que crea que Él existe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para yo depender de Dios tengo que creer en Él. Saber que Él existe. Que no es un mito. Que no es una tradición humana. Que es real. Que Él vive. Él vive. Él no es una momia muerta. No es un trozo de madera, ni de yeso, ni de cemento. Él es un Dios que vive. Y yo debo creer. Y si soy capaz de creer, voy a ver milagros. Voy a ver prodigios. Voy a ver la mano de ese Dios vivo moviéndose. Y cuando me arrodillo, sé que no estoy adorando una estatua muerta. Me arrodillo a buscar el rostro de Dios que vive. Él vive. Es imposible agradar a Dios. Y es imposible depender yo de alguien que no creo, que ni sé quién es. Pero si usted sabe quién es Dios, entonces va a depender de Él. Va a depender de Él. Santiago, hay unas páginas más adelante. Santiago 1, versos 6 y 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Estamos hablando de la dependencia de Dios. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrebatada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Usted tiene que estar confiado del Dios que le dio ese empleo, del Dios que lo salvó, del Dios que es su pastor, como cantábamos en este canto. ¿Y qué pasa con eso, pastor? Pues sencillo. Si usted es capaz de creerle a Él, Él puede mover a cualquier hombre, mujer en el mundo entero y llamarlo por teléfono y decirle: le voy a regalar un terreno. Algunos se morirán, pero no todos. Porque algunos le dan una noticia de esas y empiezan a temblar y les dio un infarto y ya ni el terreno lo conocieron. Pero el que está sabido, el que cree, el que ve que hay un Dios vivo que tiene poder. Usted no ponga sus ojos en su salario. Ponga los ojos en el Señor. Alabado sea Dios. Y vuelvo a poner al hermano Santos como ejemplo. ¿Cómo pueden llamar a alguien y decirle: hermano, tengo una casa que se la quiero dar a usted, deme 300 quetzales al mes?
¿Quién no tiene 300 quetzales para pagar una casa? ¿Y por cuántos años? No importa. Si el milagro fue hecho, ¿Dios es capaz de hacerlo? Claro que sí. No solo un terreno, lo pueden llamar a darle una casa, pero ¿cómo puede ser? Bueno, si lo cree, puede ser. Si no lo cree, ni lo piense. Ni lo piense, porque nunca lo verá. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Aleluya. Y le estoy hablando de milagros que yo he visto, milagros que yo he probado. Alabado sea Dios. Hace muchos años, 20 o 25 años atrás, en una campaña que realizábamos en un país, se acercó una persona para decirme: usted vive en un lugar así, 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 así. A mí se me abrieron los ojos así grandes. Bueno, pero usted ha ido por allá. No, yo no conozco. Yo no sé el país donde usted vive. Pero usted entra por una puerta así, así, entra por unas gradas, sube y vive allá en unos cartones parados. Bueno, ¿y quién le traería el chisme a este hombre? Pero cuando terminó de decir, dijo: y Dios, el Dios al cual usted sirve, me ha dado una revelación y me ha dicho lo que yo debo hacer por usted. Bueno, si Dios le dijo, y si me está mostrando esas características, entonces es un milagro que yo creo y que sigo creyendo, y que no se me ha quedado la fe ocultada ni en el ropero. Tengo fe que Dios puede hacer cosas extraordinariamente grandes. Y Dios es un milagro extraordinario. Si usted es capaz de creer, Dios es capaz de hacerlo. Pero esa es la dependencia. Le estoy haciendo una introducción. El capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan, unas páginas más adelante, para su derecha está primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Escuche esto. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Usted no vive por vista, no vive por el salario que tiene, no vive por lo poco que le dan, no vive por lo poco que le ayudan. Usted depende de Dios. Es Él tu Dios. Levanta esas manos y dé una alabanza grande. Hay gente que tiene una venta de tortillas y todos los días se lamenta: es que no vienen a comprar tortillas. No dependa de las tortillas, dependa de Dios. ¿Sabe qué me dijo hace como 30 y más años? Un abogado me dijo: hermano, los dos nos parecemos. Yo me reí porque no nos parecíamos, pero en lo que él quería decir lo dijo mal. Nos parecemos porque usted vive por fe y yo también, me dijo. ¿Cómo va a vivir usted por fe? Le dije: si usted es un abogado y tiene una oficina tremenda. Sí,
pero si Dios no me manda un cliente, me muero de hambre. Así me dijo. Y yo me quedé pensando, es real. Él no podía depender de su título o de su profesión. Tiene que depender de Dios. De Dios. Si no fuera así, no hubieran abogados, ingenieros, arquitectos pasando penalidades terribles. Pero hay algunos que no han ido ni siquiera a la escuela y tienen grandes capitales y han prosperado y son creyentes fieles. Son gente que depende de Dios. No saben ni leer, pero lo que han oído de la palabra lo han metido al corazón y dice: yo creo eso, y lo han puesto en práctica y han vivido de milagros. ¿Puede alabar al Señor, hermano? ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. ¿Qué ha hecho nuestra fe? Vencer al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Usted no se compare con ningún pecador de la tierra. No se compare con ningún vecino suyo. Por más buena gente que diga que es, usted es un hijo de Dios y tiene en sus manos las armas de esta milicia para pelear una batalla. Oh, gloria a Dios. Y conquistar por la fe las cosas que necesita. Aleluya. Mira, hermano, solo hicimos una pequeña encuesta para poder pagar el pasaje a donde tenemos que ir en estos días. Y ya oí gente dice: ¿y con qué voy yo a pagar? Es una fe, hermano, que no es más larga la nariz que la fe. ¿Cómo no voy a creer yo si no tengo y no puedo que Dios no me va a proveer? Es que lo que ha vencido al mundo es la fe que posee la persona. El que no la posee, ni siquiera piense. Porque si piensa: me voy a tener que ir a pie, no va a llegar. Se le van a doblar las piernas. Se va a dar un golpe por el camino. Porque está lleno de incredulidad. Alabado sea Dios. Pero si tiene fe, sí logra llegar. Sí logra llegar. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Sea bendito el Señor. Y el capítulo 2 de Santiago, verso 14, dice la palabra lo siguiente. Alabado sea el Señor. Santiago, capítulo 2, verso 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Las obras de la fe es la acción de lo que usted hace. Si no tiene esa acción, así diga que cree, pero está creyendo que va a ir al viaje, pero ni siquiera sale de la casa. Está esperando que le llegue un helicóptero a la casa y lo recoja.
¿Eso es fe? No, eso es incredulidad. Esas son las obras. La persona que tiene fe, como aquella mujer que padeció tantos años de una hemorragia terrible y no se podían acercar esas mujeres, y menos en ese estado físico, a los hombres. ¿Y cómo es que esa mujer ve que allí está el Señor Jesucristo y que estaba sanando y libertando a los cautivos? Y se da cuenta y dice: esta plaga que tengo yo, esta enfermedad por tantos años, he gastado todo en médicos y cada día me va peor. Yo no puedo. Allí está el que sana. ¿Usted cree que si esa mujer se queda en la casa es sanada? No. Porque la fe tiene obras. Es la acción, la determinación. Hay que dar el paso. De el paso. ¿Y qué hizo? Se metió por en medio de los hombres y la agarraban y la tiraban para los lados hasta que logró abalanzarse y agarrarse del manto del Señor. Y el Señor dice: alguien me ha tocado. Esas son las obras de la fe. Si usted se queda ahí con los brazos cruzados, yo quisiera ir al templo a ver si oran por mí, pero el dolor de piernas no me deja. Mire, si tiene fe, arranque, que por el camino se le van a sanar las piernas. Sí, Señor, yo no voy al templo porque me queda lejos y gasto mucha gasolina. ¿Qué sabe usted que Dios mueva a alguien para darle para la gasolina? Es tremendo. Y aquella mujer fue sana en ese instante. Y cuando el Señor dijo: alguien me tocó, todos los que estaban alrededor y los discípulos decían: pero maestro, si la gente lo aprieta aquí, lo empuja, ¿cómo dice que alguien lo tocó? No, pero era un toque especial. Es nuestra fe la que ha vencido al mundo. Y usted se puede abrir paso por en medio de todos los incrédulos que tenga. Y si lleva esa fe, es usted el que va a vencer. Nuestra fe, por nuestra fe, venceremos. A Dios sea la gloria. Aleluya. Aleluya. Sea bendito el Señor. Sea bendito el Señor. Y ahora sí, hermano. Ahora sí. Quiero que busque el segundo libro de las Crónicas. Le voy a hablar. Ya el tiempo ha corrido un poco. Pero quiero hablarle de esto porque es algo precioso y maravilloso que está escrito en la palabra. Segundo libro de las Crónicas, el capítulo 17. Alabado sea el Señor. Vaya buscando, pero alabando a Dios también. El capítulo 17 del verso 3 al 6, le voy a leer esta palabra. Y dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Verso 4. Sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Y entonces dice: Jehová, por tanto, confirmó
el reino en su mano y todo Judá, mire esto, dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. No se sesgó al pueblo, no hizo lo que el pueblo quería que hiciera, hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Por eso es que le decía que la dependencia no es del hombre. Usted no depende de su patrón, usted no depende de la empresa donde labora, usted depende de Dios. Porque Dios puede permitir que esa empresa quiebre y que ni le paguen un centavo y lo boten para la calle. Mucha gente este año pasado fueron despedidos de los trabajos y todavía están esperando la indemnización, y eso no se le van a dar jamás. Porque no se debe depender del hombre. Las instituciones en el mundo pueden fracasar de un momento a otro, pero Dios no fracasa. Y usted y yo dependemos de Él, de Él, de Él. No sesgó la verdad hacia el pueblo. Tampoco vivió como los años posteriores de David. No, mantuvo la rectitud. Y Dios confirmó el reino. Y Dios le bendijo. Y Dios movió al pueblo. Si él hubiera sesgado la verdad al pueblo, a depender del pueblo, y a tolerar y a codearse con el pueblo y hacer lo que el pueblo quiere. Hermano, si yo hubiera hecho como siervo de Dios lo que todos ustedes les gusta, ya fuéramos mundanos a granel. Ya ni existiéramos tampoco. Fuéramos una iglesia fría, apática. Porque en mis propios oídos en ocasiones he escuchado que tanta oración, y otra vez ayuno, y otra vez vigilia, y otra vez. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, quien me salvó y me llamó, la verdad nunca será sesgada aquí, en el nombre de Jesucristo, al lado de nadie. Es lo que Dios diga que hay que hacer, eso haremos. Y como este hombre se plegó hacia el Señor y no hacia su padre David por la descendencia que venía, y no hacia los Baales, y no hacia las obras de Israel, sino a Dios, entonces Dios lo bendijo y usó al pueblo. Mire, hermano, usó el pueblo. Dios confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio, todo Judá dio presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Hay gente que se plega al pueblo y Dios los pone a aguantar hambre, a aguantar miseria, porque no es del pueblo que depende un verdadero siervo de Dios, es del cielo. Nosotros vivimos del rocío del cielo, de la lluvia celestial. Es de allí que se rompen las cadenas y se abren las puertas y viene la bendición. La bendición no depende de ningún ser humano que esté alrededor suyo, depende de Dios. A Él sea gloria, honra por siempre. Y el verso 6 dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Limpió
la tierra. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. El capítulo 19 del mismo libro, verso 4, dice la palabra: y habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín. Y oiga esto que me gusta muchísimo, hermano. Y conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Este hombre salía desde un extremo al otro y los conducía a Jehová. ¿Qué entendemos por conducir un pueblo a Dios? Que los metía a orar, a ayunar. Y usted dirá, eso no es cierto. Se lo voy a mostrar. Él los conducía porque él dependía de Dios y veía cómo Dios estaba moviéndose. Y entonces salía de un extremo a otro y recorría el país y controlaba que la gente buscara a Dios, porque era de él que dependían. Cuando el pueblo entiende que no son caprichos de un pastor de meterlos a buscar a Dios, porque aquí hay una garantía muy grande, que aquí no se manda, aquí se invita. Hay otras congregaciones y muchísimas, innumerables congregaciones que los pastores ordenan que se haga ayuno, que se haga vigilia, pero ellos no aparecen ni en fotografías. Aquí es lo contrario. Alabado sea Dios. Este viernes estábamos aquí hasta las 5 de la mañana y aquí estaba el pastor. No es que desde la casa ordene, no. Y eso es lo que Dios, lo que ha hecho, que Dios nos sostenga hasta el día de hoy. Y que la vida de Dios y su presencia se pueda mover entre nosotros. Y que haya revelación de la palabra. Y que haya libertad. Y que haya sanidad. Y que haya fortaleza.